que puede ser cotidiano, discriminación. Y la segunda, y que un poco para las dos profesionales que vienen de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, ¿qué se está haciendo hoy día en formación inicial para asegurar un perfil que corresponde con la idoneidad que exige hoy día esta nueva institucionalidad? Sí, el micrófono para... Si no, Ya, ahora sí. ¿Cuál es el límite sutil dentro de las prácticas pedagógicas? Bueno, muchas veces, y eso pasa por cada uno cómo se hace cargo de lo que... Nosotros alguna vez conversamos en que no había un código de ética en la educación parvularia, ¿no? Con Cintia y un grupo de personas ahí a propósito de estándares. Entonces, pasa mucho por cómo la persona se hace cargo y no naturaliza ciertas prácticas pedagógicas que pueden ser atentadoras al bienestar del niño y la niña, ¿no? Porque muchas personas dicen, pero incluso cuando uno conoce a alguien, dice, yo no fui a jardín y mira qué inteligente soy, ¿no? O rellené toda la vida copihue o florcita y no me pasó nada, ¿no? Entonces, efectivamente, no queremos que sea un gran pintor, pero queremos que no se le dañe su autoestima y pueda dibujar lo que quiera, ¿no? Entonces, pasa por la profunda reflexión de las prácticas pedagógicas. Yo creo que nos hace mucha falta, y nos hace, yo me sumo, a reflexionar sobre lo que hago, cómo lo hago y por qué, para no caer en una rutinización, ¿no? Y en algo que uno dice, o dicen las educadoras, o dice el conjunto de personas que trabajan, siempre lo hemos hecho así. Entonces, es urgente remirar cómo está el saludo, si esos saludos están sentados cómodamente, ¿por qué tiene que haber una canción? ¿Por qué tiene que haber un aguardar, una, en fin, ¿no? Los temas? Entonces, yo creo que pasa por la reflexión de cada persona y en conjunto con su comunidad educativa. No reflexionemos solos. Ahora, desde la universidad, nosotros, lo hablo desde la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia en la Chile, el primer semestre es bien duro, diríamos, ¿no? Porque uno de los cursos que tienen se llama Construcción Social de la Infancia. El otro día un estudiante me decía, el primer, como que no entendía mucho, pero ahora que estoy en segundo y en tercero, ahora veo que las prácticas pedagógicas que hacemos o que vemos pasa por el concepto de niño y de niña que se tiene, ¿no? Y ahí se acuerdan de estos autores y todo lo que tuvieron que leer. Entonces, es muy importante que por otra parte la política pública, nosotros siempre estemos revisando, remirando, cuestionando y acercándonos a la política pública, y no que la academia esté por un lado y la política pública por otra. Entonces yo comenzaba, hasta la prueba de diagnóstico que tienen que hacer las estudiantes, nosotros por lo menos pusimos un texto de la subsecretaría, ¿ya? Pusimos un texto contingente para que el estudiante siempre esté permanentemente permeándose de lo que existe, de las leyes, de contradecir, en fin. Yo creo que es importante, no quiero alargar, pero no esta dicotomía o este divorcio, y por eso también nuevamente agradecer esta instancia, porque muchas veces nosotros estamos formando, pero tenemos que formar a la luz de lo que se quiere potenciar hoy en día en Chile y que harto que estamos haciendo, ¿no? En el caso de la Universidad Católica, muy parecido a lo que contaba Mónica, la formación tiene hoy incorporado el tema del enfoque de derecho, ¿sí? La didáctica de las ciencias naturales con enfoque de derecho, fundamentos de la educación parvularia, que también es un curso de primer semestre y la profesora es increíblemente simpática, también tiene enfoque de derecho, si lo hago yo. Y digamos, hay toda una línea en la cual los profesionales se forman para mirar desde los derechos de los niños la práctica pedagógica y un poco entender el sistema educativo. Y una segunda cuestión que estamos haciendo, y esto es un agradecimiento, es que estamos convencidos de que hay que producir conocimiento
para la educación parvularia desde la educación parvularia. Como campo profesional necesitamos afianzar eso, no solamente consumir conocimiento que se produce en otros campos disciplinares. Así que hacemos investigación con las estudiantes en jardines infantiles reales, ¿sí? La JUNJI integra, aquí hay varias educadoras de las instituciones, nos reciben en sus establecimientos y co-investigan con nosotras. Ese conocimiento que producimos lo incorporamos en la formación y además lo divulgamos. Y creo que ahí hay harto para ir fortaleciendo nuestro perfil profesional. Cintia, quédate tú con el micrófono, Cintia. Una pregunta, hemos estado conversando de buen trato, de buena convivencia, pero dentro de esta buena convivencia también hay un diálogo que se tiene que generar y potenciar con las profesoras y profesores del primer ciclo básico, de manera tal que la articulación de la educación parvularia con la educación básica sea pensada también desde el niño y con los niños y niñas. El tercer educador en ese escenario. Me encanta esta pregunta. Me la hacen también los apoderados cuando voy a los jardines a reuniones, porque en el fondo me dicen, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando llegue a la escuela? ¿Sí? O sea, se va a subir a las mesas, se va a subir a la silla y va a ser como el desordenado porque pasó por este tipo de sala, ¿no? Como con el tercer educador. Y en realidad aquí quiero decir dos cosas. Una es que efectivamente hay un esfuerzo de sistema por articular la concepción del tercer educador hacia arriba. Y si ustedes me preguntan, ¿hasta cuándo hay que pensar desde la perspectiva del tercer educador? Hasta la universidad. Y están todos y todas invitadas a la Universidad Católica. Acabamos de inaugurar unas salas que se llaman SEA, Salas de Experiencia y Aprendizaje, que son para que nuestros estudiantes modelen desde la perspectiva del tercer educador digamos, las relaciones en un aula. Entonces, creo que esta articulación tiene que darse en todo el sistema y eso supone un esfuerzo de el sistema y la política pública mirando qué pasa ahí, regulando, alineando normativa. Pero además, aquí también hay un cambio cultural, o sea, que asegurar. Esto no solamente es cambiar la norma para producir esa articulación educación parvularia y básica. Aquí también tenemos que sentarnos a dialogar entre los docentes de los distintos niveles y decirles que en realidad los que aprenden más rápido son los niños, ¿sí? Los niños que tienen experiencias como estas que mostraron en la foto cuando llegan a la escuela no son los más desordenados, por el contrario, saben leer los códigos de relación en los distintos lugares donde están. En realidad el desafío es que los educadores nos pongamos de acuerdo y le demos continuidad a los esfuerzos de innovación. ¿El tercer educador requiere de un coeficiente técnico distinto? Y ahí amplío la pregunta y la opinión. Sabemos que estamos en Chile, no en Finlandia, no en Singapur, pero se pide la opinión de ustedes respecto del coeficiente actual, cantidad de educadoras y técnicos por niños y niñas, y en esta perspectiva de tercer educador también. Totalmente. O sea, tengo toda la primera fila mirándome. De los países de la OECD somos el que tenemos la peor dotación. O sea, efectivamente tenemos una cantidad de niños que supera lo razonable para el tercer educador. Sí, debiéramos tener grupos un poco más pequeños y también es bueno que nos hayan agrandado las salas. Pasar de 1,1 metro cuadrado a 2,5 sala cuna, sin duda que produce una diferencia. Pero el tercer educador no está... Y esto quiero ser clara, es importante grupos más pequeños, pero el tercer educador no está en la cantidad de niños y en la infra, está en cómo nos relacionamos con esos niños que tenemos por delante. Como decía Lorena, en saber quién es y qué quiere esa persona que tenemos adelante. Sí. Pero sí, ojalá tengamos grupos más chicos. No sé si los demás quieren opinar, sí. Lorena, por favor. Bueno, aquí no tengo posibilidad de decir dos cosas. Uno, el tema del espacio y la habitabilidad también ha sido una preocupación del Consejo. Hemos ido a otros espacios a eso, en temas como se ha hecho un trabajo muy importante con el Ministerio de Vivienda en ese sentido, un poco para que los niños se empoderen de las políticas destinadas a la generación de vivienda y de espacios públicos vinculados a ello. Me parece súper interesante esta perspectiva, pero yo creo que un tema muy importante que tú planteas es, por un lado, el diálogo entre las políticas
políticas públicas y la universidad y la academia, como han planteado, y por otro también la generación de información, porque cuando tenemos información respecto de cómo aprenden los niños, lo importante que significa este nuevo espacio, el tercer educador, cuando tenemos información del país respecto de los impactos que tienen en la educación, un técnico más, una educadora de párvulo más, eso va a generar convicción en quien pone las platas en este país. Esto no tiene la culpa el ministerio, la superintendencia. Quien pone las platas en el país es Hacienda. Y entendamos, y es súper importante que entendamos que en la medida en que nosotros mostremos impactos de eso y en ese sentido evaluar lo que hacemos, es muy relevante, una tarea muy importante que hace la universidad, vamos a poder plantearle a Hacienda, en realidad, mire, vamos a invertir un poquito más, pero el retorno de esa inversión es muy grande y eso es muy importante saberlo y saber que en el fondo no es el Ministerio de Educación, es un tema muy complejo. Yo que estaba ahora metida en las negociaciones de las políticas públicas, es muy importante saber que la información que generamos a nivel del país nos va a permitir de alguna manera generar cambio hacia la infancia y a la mayor protección de los derechos. Sí, el Ministerio de Hacienda, es verdad, pero ahí hay un tema de las arcas fiscales, los dineros, pero también a propósito de la investigación que me tocó ahí liderar, muchas veces tenemos, vuelvo a insistir, sí, coeficientes, pero que escapan, y por eso decía hace rato, difícilmente uno comete errores. Yo me acuerdo estando en un saludo con guitarra y muy activa con los niños, una niña me dice, tía, ¿te puedes callar? Entonces yo le dije, sí, mira a Cristóbal que está al lado, está triste. Y ahí me quedé callada, miré a Cristóbal y estaba triste y dejé la guitarra del lado. Entonces, y ahí me hizo entender que mi práctica del famoso círculo no era lo mejor, ¿no? Tenía yo escasos 21 años cuando empecé, ¿ya? Y entonces, como a veces, y eso lo he visto en la investigación, insistimos en hacer esa actividad grupal, por eso yo veía estos dos saludos, ¿no? Me tocó ver la sala cuna, ¿no? Los niños gateaban libremente y dale con la colchoneta, dale. Era como si se salen de la colchoneta se van a ahogar, ¿no? Es como si fuera el barco, ¿no? Entonces, y cuando ya están en la colchoneta, además se le saca de sus manos algo que estaba muy interesado, ¿no? Entonces, y tengo unas imágenes que me metí y hago el ejercicio de documentación pedagógica con las estudiantes, y a veces uno se mete en internet, ¿no? Y sala cuna, experiencia de sala cuna. No sé quién lo habrá puesto, ojalá que nadie acá, ¿no? Y la experiencia de sala cuna son 3 mujeres grandes, una educadora y una técnico, paradas de pie, cantando, vamos a ver quién vino, ¿cierto? ¿Ya? Los niños pequeños, ¿ya? Que no eran muchos, eran 15. Pero estas 3 personas eran grandes, yo me imagino muy grandes, porque yo soy chica además, la veía más grande todavía, y no era necesario. No era necesario estar todos juntos así. Entonces también, insisto, los coeficientes no son buenos, pero también atrevámonos dentro de buenas experiencias que tenemos, donde hay un educador y una técnica, por lo menos dividir en 2, ¿no? Entonces también es importante eso. Sí. Y la última pregunta, porque la verdad es que hay muchas preguntas normativas y además estamos asociados a un tema de tiempo. Hemos conversado respecto al tercer educador, de alguna manera del segundo educador, y nos preguntan por el primer educador. En este escenario, ¿cómo reeducar a la familia? ¿Cómo resignificarla? ¿Cómo hacer un giro paradigmático también en ellas y ellos para que estos temas que están naturalizados en algunos contextos rompan aquello y se haga una apuesta desde la familia hacia la promoción y el resguardo de los derechos? Que tengo el micrófono, ¿puedo decir algo? Sí. A propósito, cambio paradigmático, paradigma, conjunto de creencias, ¿no? Thomas Kuhn, de hace mucho tiempo. Pero paradigma que ha cambiado. A propósito, ya la reunión de apoderados a lo mejor no es la solución hoy en día. Otro día una mamá peruana se acercó a una estudiante y le dice, tengo que hablar de la hiena. Le dice a la estudiante, de la hiena, porque a mi hijo le toca disertar.
otro paradigma de la disertación, ¿no? Y esta mujer estaba tremendamente complicada porque cajera tenía que pedir permiso para ir a hablar de la hiena, ¿no? Entonces, ya no es la reunión, ya no es la invitación al aula, porque no pueden ir al aula. Entonces también ese profundo respeto al trabajo con no la familia, las familias. Porque esas heces de la infancia, las infancias, las familias, es tremendamente relevante. Entonces, ¿con qué estamos trabajando en un ambiente multicultural? Pero hay que trabajar esa interculturalidad con ese profundo respeto a las diversidades de las familias. Y por eso a lo mejor el grupo por WhatsApp, que no te manden cadenas obviamente, ¿no? Este grupo de WhatsApp, el mensaje y diferentes estrategias para diferentes familias. Las soluciones que teníamos antes a lo mejor no son las mismas de ahora. Bueno, en relación a cómo ayudamos a la familia a estos nuevos paradigmas, y en particular al paradigma de la no violencia para la educación, que es un paradigma complejo, porque todos venimos de ese paradigma, somos objetos de esa forma de educación. Si los niños hoy día tienen, si los niños hoy día tienen 75%, yo me imagino que nosotros como el 99%, y entonces cómo de alguna manera enseñamos y ayudamos a la familia, en particular en relación al tema de la violencia, a educar sin violencia. Cómo acompañamos a la familia en su proceso de educación para que efectivamente desarrolle nuevas estrategias para educar sin violencia, para entender que lo que está planteando aquí las personas que están en la Cámara, que es de empoderar a los niños, de que sean autónomos, no es una amenaza a la paternidad, sino que es una nueva forma de entender la infancia, y eso requiere política, y en ese sentido el Consejo en particular ha desarrollado unas orientaciones para el acompañamiento de la familia con los dispositivos que hoy día existen, que no significa crear nueva institucionalidad, sino que significa, por ejemplo, que el jardín infantil sea un espacio donde uno le pueda ayudar a la familia en este nuevo paradigma de educación, que el sector salud también tenga espacios en los que cotidianamente la familia se relaciona para decirle, no que tiene que ir a un especialista, psicólogo especializado en pautas de crianza, sino que en el ámbito de la vacuna las personas estén capacitadas y decirle, mire, en realidad estas son maneras de educar a los niños, esta estrategia puede funcionar, para que acompañemos a la familia en este nuevo desafío, que también las familias, que también es nuevo para ellas y no tenemos recursos. Decimos no a la violencia y no tenemos nuevas estrategias para la educación. Cintia, también que tú nos colabores con tu respuesta, y te la hago más compleja porque hubo una pregunta que en lo personal me pareció muy interesante. Primer educador que están en sistemas penitenciarios y tercer educador, jardines que están en las penitenciarías. Sí, muy interesante pregunta. Voy a contestar esto desde mi conocimiento más teórico y no desde el empírico, porque en realidad no me ha tocado investigar en ese tipo de contexto, en centros penitenciarios donde hay niños, digamos, asistiendo, viviendo y educándose. Pero lo primero es decir que el tercer educador es donde se encuentra el primer y el segundo educador. Y yo creo que eso es importante tenerlo siempre en vista. El jardín infantil desde el tercer educador no puede ser un mundo distinto al que el niño tiene en el hogar. Lo que tenemos que tratar de generar con el tercer educador es una continuidad que amplía y extiende oportunidades de aprendizaje, no invalidar al primer educador, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces, el tercer educador acoge a las familias y las acoge a las familias como son y como pueden, ¿sí? Yo también soy mamá y tuve hartos años de reuniones de apoderados y no sé si colaboré mucho con el tercer y con el segundo educador desde ese lugar. Efectivamente, comparto que a veces las reuniones de apoderados y las instancias formales que tenemos no son las más adecuadas. Entonces, cuando hablamos desde la superintendencia de la libre asociación y nos referimos a cómo se reúnen y se convocan los apoderados y las familias, me parece que tenemos que pensar que esa libre asociación es con los docentes, es con los niños y en la medida de cómo se puede, cualitativa y cuantitativamente. Eso es lo primero.
Y respecto de esto mismo, en los centros penitenciarios, la verdad es que no tenemos experiencia, pero a mí me gustaría pensar que todos los niños, independiente de la situación en la que vive su familia, independiente de la situación en la que él vive con su familia, tiene derecho a una educación de calidad. Y eso significa que el tercer educador y las oportunidades de habitar donde sea que esté aprendiendo y asistiendo como establecimiento, tiene que ser lo mejor que le podemos dar. Así que, en realidad, da lo mismo si está, a mi manera de ver, la responsabilidad nuestra como docentes y del Estado y de la política, no importa si los niños están en jardines privados, en jardines públicos, están en un centro penitenciario viviendo con sus madres que están privadas de libertad. En cualquiera de esos contextos tiene que poder existir el tercer educador y tenemos que generar condiciones para que los niños no sean forasteros en sus jardines, sino que para que sean habitantes genuinos de eso. Muchas gracias. Quiero que reiteremos un caluroso aplauso a nuestras tres invitadas, la doctora Mónica Mangel, la doctora Cynthia Alberstein y la señora Lorena Valdebenito. Vamos a invitar al superintendente y a la intendente de educación parvularia para que hagan entrega de un recuerdo a nuestras distinguidas invitadas por su paso esta mañana en nuestro seminario Primera Infancia con Resguardo de Derechos. Y también voy a invitar a la jefa de la División de Promoción y Resguardo de Derechos, Jimena Budeño. Para Mónica Mangel. Qué lindo eso. Intendente le entrega a la doctora, a Lorena Valdebenito, perdón. Y Jimena a la doctora Cynthia Alberstein. A través de las imágenes de estas fotografías también agradecemos a las directoras y equipos de los jardines infantiles que nos permitieron levantar las imágenes para el video y para estas fotografías. Señoras y señores, decía Jacobo Rousseau, la infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. No hay nada más insensato que pretender sustituirla por las nuestras. Que sea entonces el ver, el sentir y el pensar de las niñas y niños lo que nos inspire y nos ordene. Muchas gracias. Agradecemos también al profesor Agustín Moreno, que fue el moderador de este panel de conversación. Y por supuesto despedimos con un fuerte aplauso a todos los panelistas que estuvieron conversando acerca de estos importantes temas. A nombre de la Superintendencia de Educación agradecemos a cada uno de ustedes su asistencia. Los invitamos a seguir tejiendo la ronda para que cada día en nuestro país la primera infancia sea el espacio donde se vivan y aprendan los derechos fundamentales. Muchas gracias a todos por asistir y muy buenas tardes.